a grabar, por favor. Me dicen presente, tienen el tiempo suficiente, señoritas, señoras y señores. Anchico Rubén. No está. Benalcázar Marilyn. No está. Burga Kevin. Tampoco está. Cabascango Rosa. Presente, Licen. Perfecto. Cadena Nancy. Presente. Ok. Casar María. Presente, Lice. Perfecto. Chalacán Roberto. No hay. Chuquín María. Presente, Licen. Perfecto. Y Chao Juan Pablo. Presente, Licen. Perfecto. Limaico Miriam. Presente. Perfecto. López Marilyn. No hay. Maldonado Johnny. Presente, licenciado. Perfecto. Naranjo Jessica. No hay. Ponce Kevin. Presente. Perfecto. Ruiz Janela. Presente. Perfecto. Sánchez Jennifer. Presente, Licen. Perfecto. Villarreal Leandro. No hay. Yepe Yomaira. Presente. Vamos entonces a alguna persona que no se le ha tomado lista. Perfecto. Vamos entonces a trabajar con lo que corresponde esta semana. Esta semana se les ha enviado a ustedes al sitio de WhatsApp una hoja con el resumen de todos los estados de oxidación para que comiencen a trabajar. Ya depende de ustedes. Si utilizan ese, utilizan el que está en el libro y todo eso está en su cabeza, porque esas son las pruebas del bachiller y las pruebas que tienen de ingreso en las universidades. Ahí no pueden utilizar ustedes ninguna tabla periódica, ninguna hoja, tiene que estar todo en su memoria. Entonces, vamos a pasar al trabajo del día de hoy referente a ese particular sobre el tema de química. Todo lo demás, como ya está explicado, entonces no hace falta regresar a lo mismo. Esta semana tenemos símbolos de los elementos químicos, fórmulas químicas, la valencia, o mejor dicho, estados de oxidación, así es lo que se denomina, más que valencia. Semana 7. Tabla periódica, tener presente, entonces tenemos todos los elementos químicos con sus símbolos. No olvidarse que el símbolo químico, si usted utiliza mal los principios establecidos, pues el símbolo no corresponde y por lo tanto la respuesta está mal. Vamos a ver qué es, cómo se menciona para esto. Bien. La IUPAC, I-U-P-A-C, IUPAC. Son siglas cuyo significado está en inglés. Vamos a tratar de entender qué significa esas siglas. De aquí en adelante usted comenzará a escuchar y a manejar y a hablar de la IUPAC, sobre todo en química. ¿Qué significa? International Union of Pure and Applied Chemistry. En castellano, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Repito, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta unión internacional es la única en el planeta que está conformada por representantes químicos, bioquímicos en general, todo lo que tiene que ver con la química. Y esta unión, que es el grupo de científicos en el mundo, son los que aceptan o rechazan que se le ponga el nombre a un elemento químico o a una sustancia química, a un compuesto. Entonces ellos determinan, en este caso, las reglas. ¿Y con qué fin? Como es a nivel internacional, a nivel mundial,
Así usted esté en la China, así esté en Estados Unidos, así esté en Rusia, así esté en Chile, en Argentina, en Ecuador. Las mismas reglas van a regirse para todos los países en el mundo. Y por ende va a encontrar así en los libros, en internet, en todo lo que tiene que ver con la química. Entonces, es el instituto, la Unión Internacional, que determina notación y nomenclatura. Primera parte, ¿qué es notación? Notación es escribir, punto. Entonces ellos determinan cómo tiene que escribirse. Si escribe mal, 0, no sirve, no hay. Nomenclatura significa nombrar. Empezamos con los elementos químicos. Un breve resumen que está en su libro. Ustedes tendrán que revisarlo más pormenorizadamente, pero les doy el resumen. Entonces, para nombrar a los elementos químicos se ha tomado en cuenta el nombre tradicional antiguo, desde mucho tiempo atrás, como lo tenían los alquimistas, por ejemplo. Por cierto, los alquimistas eran considerados brujos, hechiceros, magos, porque ellos conocían los principios químicos y de pronto de la nada hacía explotar algo, hacía aparecer humo, hacía desaparecer cosas, pero era porque simplemente conocían los principios activos de varios elementos químicos. Estos elementos químicos son el oxígeno y el nitrógeno. Se les nombra entonces oxígeno, nitrógeno, después de hidrógeno. Exactamente, que se siguen manteniendo ese nombre hasta el momento. Se nombra entonces un elemento químico según el país o continente donde se encuentra o donde se ha logrado descubrir. Por ejemplo, el americio, el europeo, el francio, el germanio. El germanio significa Alemania. Por eso es Made in Germany, hecho en Alemania. Nombre de latín. Muchas de las palabras que se utilizan especialmente en las ciencias aquí, nombres químicos, desde la alquimia, se utilizan del nombre en latín. Por ejemplo, fosforum. Fosforum significa fósforo. Natrium significa sodio. Kalium significa calcio. Ya vamos a ver por qué. Nombre del descubridor. En este caso el curium por los escosos Curie. El einsteinio en honor a Albert Einstein. Nombre del planeta donde se supone, de acuerdo al análisis, existe gran cantidad. El selenio significa la luna. El uranio, el neptunio y el plutonio a los planetas respectivos. Así es como se nombra. Entonces usted no puede nombrarle el patito de 2 caras. Llega a la Unión Internacional y le regresan con lo mismo. Vaya por un lado. Rompe todos los esquemas. Entonces usted tiene que dar el nombre de acuerdo a estas características, según como quiera mencionarlo. Y por eso aparecen hasta nuevos elementos químicos que son diseñados, elaborados en laboratorio. Bien, una vez que dio el nombre, que ya tenemos la nomenclatura, ¿cómo escribimos? La regla fundamental es la siguiente. Se utiliza la primera letra de cada elemento químico en mayúscula. En mayúscula, ¿por qué? Porque algunos ponen minúscula y le ponen como quieran. Eso no existe. Y cuando les tachan, pero si está bien escrito, no sirve. Regla, la primera letra del elemento químico, mayúscula. Si hay elementos químicos que repiten la letra, se utiliza la segunda o tercera letra en minúscula. Ejemplo, vamos a ir a la tabla periódica. Aquí tenemos el H. H, que es hidrógeno. Si dejaríamos solamente el H, sería otra vez el hidrógeno. Pero como ya hay para hidrógeno, y este era el primerito que existía o se nombró, HE, letra minúscula, que significa helio. Entonces, si hay elementos químicos que van a colocarse una letra similar al inicio, se utiliza la segunda o tercera letra de su nombre. Vamos a continuar. Tenemos casos especiales. Aquí Na. Na viene del latín, natrium, que es el sodio. Debería ser la S, pero la S es azufre. El azufre debería ser la A, pero azufre viene del latín sulfurum. Entonces, por eso se utiliza la S. Todo tiene su porqué, todo tiene su explicación. Entonces, tendremos que nosotros, como primera mano, cada semana aprender por lo menos unos 10 elementos con sus símbolos de memoria. Porque, repito, usted si quiere seguir estudiando, quiere dar los exámenes, ser bachiller, y si ya dan los exámenes en el sitio que exigen en algún colegio, no le dejan ingresar ni con tabla periódica ni con papelitos, simplemente entra con esferográfico, ni siquiera entra con
ahorita quiere ingresar, creo que alguien, pero no va a entrar nadie absolutamente. Licenciado, disculpe, la compañera Jessica me acaba de informar que se le ha ido la luz. Se ha ido a conectar a la casa de la vecina, dice. Que se conecte otra vez para hacerle, ya gracias a su información, le creo. Ya, listo. Que nuevamente envíe porque le quité para poderle conectar. Si no, no entra nadie. Ya le aviso a la compañera. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, nosotros tenemos que aprendernos de memoria, porque por lo menos los elementos químicos más utilizados. Entonces tendríamos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso, francio, berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. El escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, plomo. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y esto, a su vez, tenemos que aprendernos si queremos continuar en las universidades, dependiendo de la universidad, le sacan el aire porque los primeros niveles en la universidad, antes de entrar a carrera, si es que es una universidad pública, les comento, el primer nivel del preuniversitario les toman química, biología, física, matemática y lengua. Y hay muchos estudiantes que no han tenido estos principios, no han aprendido, y muchos de ellos no pasan ni siquiera de ese periodo. Al menos los que se fueron a Quito, a la Central, a la Politécnica, no pasan, no entran a carrera. Bien. En cuanto a los compuestos, se unifican de acuerdo a las características determinadas por la IUPAC. Ahora, ¿por qué este nombrecito aquí, Berzelius? Berzelius fue el primero que dio escritura y nombre así a los elementos químicos. Entonces, basados en la propuesta de Berzelius, es lo que se comienza a desarrollar bajo los principios de la IUPAC, la International Union of Pure and Applied Chemistry, la notación química y nomenclatura. Las fórmulas químicas que tienen también ahí como resumen. Entonces, no podemos escribir completamente, tenemos que hacer fórmulas. Y se utilizan entonces los símbolos químicos. Tenemos la fórmula más sencilla, fórmula química, que es en este caso el tetracloruro de carbono, dice. Se coloca en las fórmulas químicas, ya veremos en los compuestos de una vez. Siempre en un compuesto se escribe primerito el más electropositivo y el último el más electronegativo. Ese también es algo determinado por la IUPAC, porque antes se escribía como quiera. Entonces, no. Siempre el electropositivo primerito, el electronegativo después. Aquí tenemos una fórmula estructural de esta misma fórmula, que es CCl4, el carbono está en el centro y 4 cloros alrededor. Aquí está indicando sobre todo con la cantidad de electrones, cumpliendo la regla del octeto, que creo que ya habíamos hablado con ustedes la última vez. Si ponemos a contarnos de este, dice 2, 4, 6, 8, de este 2, 4, 6, 8, de este 2, 4, 6, 8, de este. Si vemos el carbono quitando a los demás, tenía 2, 4, 6, 8. Esa es la regla del octeto. No hay más de 8 electrones por su último orbital. La representación de Lewis, que es en este caso con modelos moleculares, y esta de aquí con los puntitos es la representación de Lewis. Tenemos también ahí en su libro las representaciones y por qué no decirlo, un resumen de lo que acabo de mencionar, que es la fórmula empírica, expresa mediante símbolos subíndices, que es la que más se utiliza. La fórmula correspondiente, aquí está el cloruro de sodio y aquí está, en este caso, el dióxido de silicio. La fórmula molecular, en cambio, expresa mediante símbolos subíndices los elementos, pero esta se utiliza mucho más en compuestos orgánicos. Bueno, aquí está el CO2, el H2O, H2O2, que sería el agua oxigenada, NO2O4, que es casi un ejemplo como la fórmula empírica. La fórmula molecular, la más real. Fórmula desarrollada ya con cuántos de pronto bracitos o con cuántos enlaces tiene con cada elemento. Se utiliza sobre todo con compuestos orgánicos. Y la fórmula estereoquímica, que se indica especialmente su posible disposición en el espacio, en donde una línea es el enlace situado en el plano del papel, el puntito es el enlace situado debajo del plano, y en este caso una figura que dice el enlace por encima del plano. Entonces aquí está.
¿Cuál está? ¿Dónde está? Más o menos la estructura que estaría en el caso de tratar de explicarlo, cómo estaría en la situación del espacio, en la realidad. Esto de aquí se utiliza muchísimo, sobre todo en química analítica, que es un nivel un poco más arriba de lo que estamos, pero ya van sabiendo ustedes. La que utilizaremos más, esta fórmula, la fórmula molecular específicamente, que es cualquiera de las dos. Aquí está el número, la valencia y número de oxidación. La última vez veíamos la tabla periódica, especialmente con grupos y familias. En su tabla, en su libro tiene el grupo 1, que es la 1A, la familia 1A, en la cual están hidrógeno, litio, sodio, potasio, sulfuro, cesio. Están ahí con más 1. El hidrógeno puede entrar con más 1 o menos 1. Es importante el conocer, el saber y el aprenderse correctamente estos estados de oxidación, porque de estos depende la formación de compuestos. No es que entra como quiera, entra solamente con esos estados de oxidación, que antiguamente les decían valencia. Realmente son los números o estados de oxidación, es decir, una carga con que ingresa los elementos. El grupo 2, grupo 13, grupo 14, etcétera. Están todos los grupos. Yo les he colocado, voy a hacer un paréntesis para ponerles lo que les he subido como resumen, no utilizando eso, ya pueden utilizar como quieran. Acá, este resumen es el que he estudiado siempre y el que les doy hasta a los estudiantes de la universidad. ¿Y qué dice? Metales de valencia fija. Primero, el entender que todos los metales, todos los metales normales, siempre entregan electrones, por lo tanto siempre es carga positiva, son electropositivos. Dentro de ese grupo hay los denominados los metales de valencia fija, es decir, en cualquier compuesto solo esta valencia van a tener. Los monovalentes positivos, quitándole el hidrógeno, que ya vimos que también puede ser menos 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, y el radical amonio, que también se utiliza. Quitémosle este también para no utilizar con ustedes. Divalentes, berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio. Trivalentes, aluminio, bismuto, galio, indio, escandio, tritio. Los dos primeros, los que están con negros, son los que utilizaremos más con ustedes. Tetravalentes, hafnio, iridio, osmio, paladio. Significa, en este caso, más 4. Es decir, entregan 4 electrones. Hexavalentes, wolframio, molibdeno, uranio. Especialmente los dos primeros más. Los metales de valencia variable significa que dependiendo si le ponen reggaetón, rock and roll o lo que sea, bailan. En otras palabras, pueden estar formando compuestos con cualquiera de estos dos estados. Más 1 o más 2. Por eso se llama mono y divalentes. Cobre y mercurio. Más 1 y más 3. Mono y trivalentes. Oro y talio. Ditrivalentes. Hierro, cromo, manganeso, cobalto, níquel. Ditetravalentes. Plomo, estaño, platino. Tritetravalentes. Cerio, praseodimio, terio. Profe, ¿qué pasa si yo encuentro un compuesto en que el oro esté con más 5? Ese compuesto no existe. ¿Por qué? Porque el oro solamente puede tener o más 1 o más 3. Profe, encontré de que tiene más 3. Perfecto, ese compuesto sí existe. Si está elaborado correctamente, pues entra con más 3. Profe, encontré de que el cerio entra con estado de oxidación más 1. No existe porque solamente tiene más 3 y más 4. Para eso sirve. Para determinar y cuando elaboren los compuestos, ver si es que son reales o no. Estos de acá les dejamos. Esto cuando estudie ya un poco más química fuerte, especialmente en la universidad, ahí entenderán un poco más de esto, que son otros metales que actúan también con otros estados de oxidación. Los no metales, en cambio estos no metales son muy coquetos, voy a ponerle así, porque dependiendo con quién esté, dice, adelante Alvarito, adelante. Se fue el Alvarito y viene Correa, adelante Correa, vamos contigo Correa. O sea, ¿con quién está? Hace propaganda, se pone a bailar, no es serio, juega. Esos son los no metales. Entonces, para que me entiendan, los no metales, dependiendo con quién forme compuestos, pueden ser monovalentes, el flúor y el oxígeno, porque están de verde. Esos no cambian, sin serán menos 1 y el oxígeno el 99.99% con menos 2. En casos extremos nomás entra con menos 1. Como son los denominados los peróxidos. Pero ya veremos en su momento. Entonces, siempre el flúor y esto por eso están de verde.
Los otros pueden entrar normalmente con -1 o +1, +3, +5, +7. También entregan electrones. Si tiene positivo, significa que entrega electrones. Estos de acá, azufre, selenio, teluro, con +2, +4, +6, especialmente +4 y +6. Y los trivalentes, fósforo, arsénico, antimonio, +1, +3, +5. Este que está con amarillo es otra cosa para formar sobre todo ácidos, que tal vez lleguemos a explicarle o no. Los tetravalentes, como el carbono, silicio, germanio, entran, el carbono sobre todo con +2, el único que entra con +2, pero silicio, germanio y carbono entran con +4. Así de sencillo. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Esto está enviado a algunos estudiantes que trabajaron conmigo, especialmente en la UNERI, en clases. Este cuadrito, recuerdo de ahí de los que están ya, se graduaron este año, especialmente ellos hicieron unos cuadritos chiquitos y lo emplasticaron, porque esos estados de oxidación lo van a utilizar, al menos si van a entrar a la universidad, todo un siempre, hasta que puedan graduarse como profesionales, si es que tienen la materia de química. Bien, entonces, esto que acabo de darles en resumen está aquí. Usted puede utilizar esto o lo que les di en resumen para que se... Aquí en cambio están como grupos en general, están dispersos. Bien, con que utilicen y elaboren correctamente eso es suficiente. Para el cálculo del número de oxidación, lo que acabé de mencionar, y eso lo tomaremos de pronto en la prueba o examen. Aquí está un compuesto. Como acabamos de decir, el oxígeno en su mayoría siempre entra con estado de oxidación -2. -2, y aquí está. Este se le coloca el estado de oxidación en la parte de arriba del compuesto. -2 por 2, -4. Aquí está haciendo un proceso matemático para saber con cuánto entra el azufre, con +4. Revisen en las hojas que les di, si es que el azufre puede entrar con +4. Voy a ver acá. Entonces sería el grupo azufre, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Entonces estaría en la familia 6A. Voy a ver familia 6A. Este sería. Aquí está azufre. Entonces sí entra con -2, -2, +4. Aquí está +4. Entonces sí está bien este compuesto que pone el libro. Ustedes revisen cómo realizan los cálculos. Ya veremos un poco más adelante cómo debe realizar la colocación y aplicación, por eso no se les envía de esto. En todo caso, aquí está oxígeno -2, que se conoce. Si hay signo negativo, los demás serán positivos, por lo tanto el hidrógeno será +1. Recuerde que el hidrógeno, dependiendo con quién está, puede ser +1 o -1, pero si el oxígeno está menos, el hidrógeno será +1. -2 por 3, siempre multiplica al subíndice. -2 por 3, 6. Aquí tengo -1, -1 por 1, -1. Perdón, +1 por 1, +1. ¿Y cuánto me falta para llegar a 6? +5. El nitrógeno entraría con +5. Eso es lo que está indicando aquí. Aquí están los procesos, revisen en su libro. Yo estoy diciéndoles un poco rápido. Aquí este otro ejemplo, sulfato de potasio. -2 por 4, -8. El potasio siempre será +1, no hay más. Aquí está. Litio de potasio +1, no tiene más. Entonces el potasio +1. ¿Y cuánto me falta para llegar al 8? Porque está +1 por 2, 2. Sería 2 positivo. ¿Cuánto me falta para llegar al 8? 6. El azufre debería entrar con +6. Aquí está, +6. Voy aquí a determinar las cargas del azufre y el azufre puede entrar con +4, +6. Perfecto. Aquí está. Si no está aquí, lo lamento, ese compuesto no existe. Ese es el cálculo del número de oxidación en los compuestos. Bueno, esto es lo que se ha mencionado como ejemplo. El libro lo lleva demasiado adelante porque recién estamos aprendiendo los estados de oxidación, que es lo importante. Los estados de oxidación. Ahora bien, el trabajo que tienen que realizar ustedes para esta semana. Tienen que completar el cuadro. Llenar el cuadro con el hidrógeno, el potasio, el magnesio, el hierro, el mercurio, el oro, el carbono, el fósforo, el selenio y el yodo. Aquí les pongo un ejemplo. El oxígeno. Símbolo, esto es lo que ya hemos visto y hemos trabajado, es O mayúscula. Entonces ahora ya sabemos por qué. O mayúscula. Si todavía no me aprendo, voy a la tabla periódica. Tomando en cuenta que si no sé, pues
Si me toca dar los exámenes del bachiller, tendría problemas. Pues por lo menos de los elementos más representativos ya tengo que aprenderme de memoria, sobre todo su símbolo y el estado de oxidación. O el número atómico no hace falta aprenderse porque ahí sí es complicado, porque hay algunos, a mí me tocó aprenderme de memoria en la universidad, porque no nos dejaban meter nada y simplemente nos daban términos. Y yo tenía que aprenderme de memoria, y yo primero, antes de empezar el examen que nos daban, tenía que hacer la tabla periódica en la hoja de papel ministro. Le indicaba primero al profesor, no tengo nada, porque caso contrario me ponía 0 por haber hecho con anticipación la tabla periódica. Mire, no tengo nada, entonces me ponía a hacer la tabla periódica, y con eso, muchos compañeros que estaban los otros, ven Franklin, ¿qué número atómico es tal? ¿Cuál es la ubicación? Tal. Entonces ya les dictaba. Pero eso es lo que tenía que hacer, porque si no, caso contrario, pues no podía contestar ninguna de las preguntas. En todo caso, eso no hace falta que ustedes se aprendan de memoria el número atómico. Busco en la tabla periódica, es el 8. Voy a ver. Tabla periódica. El oxígeno número atómico es 8. Ya sabemos dónde está. Z mayúscula es 8. Perfecto. Ya hemos visto esto la última semana. El número atómico me indica el número de protones, el número de electrones, que ya hemos hecho hasta de distribución electrónica. El nivel o periodo. ¿Dónde está el nivel o periodo? En la parte izquierda de la tabla periódica, que es acá. Aquí está el oxígeno, me voy a la parte izquierda. Es el número 2. Y una vez la familia 6A y el grupo 16. Perfecto. Entonces, nivel o periodo 2. Familia 6A, grupo 16. Hasta ahí teníamos la última vez. Ahora acumulo aquí los números de oxidación. Menos 2. ¿Dónde encontré esto? Aquí. ¿Dónde está? Aquí. O en la hojita que les di yo, respectivo a los estados de oxidación. Voy ahí y le copio. Entonces, tiene que hacer lo mismo. Lo que vamos a acumular ahorita son números de oxidación de hidrógeno, potasio, magnesio, hierro, mercurio, oro, carbono, fósforo, selenio, yodo. Elaboramos eso, tomamos la fotografía y subimos a la asignación a Edmodo, que estará esa asignación hoy en la tarde o noche. Y puede hacer ese trabajo hasta el día de mañana, tal como está indicado. Próxima semana, como les había dicho, realizar la prueba parcial 2 en Edmodo desde las 8 de la mañana hasta las 23:30. Es su completa responsabilidad el que usted pueda ingresar a Edmodo, el que dé la prueba y el que dé dentro de estos espacios. Si su conexión no es la correcta, tiene inconvenientes, es su responsabilidad. Nosotros cumplimos lo establecido directamente dándole las posibilidades para que usted pueda desarrollar. Repito, no se va a tomar pruebas en la unidad educativa, como algún momento lo dije, a quienes no podían dar. No voy a hacer eso porque no voy posiblemente a presentarme para poder tal vez tener enfermedad. No digo que sean enfermos, pero no se sabe de dónde vienen ustedes en el bus, alguien puede contagiar, etcétera. Entonces, evitar inconvenientes. Creo que estamos con tiempo de anticipación para que ustedes puedan buscar las mejores alternativas. No hay más tiempo, pues nos estaremos viendo la próxima semana. O mejor dicho, la próxima semana los trabajos respectivos. Se cuidan, estudien, nos veremos.